Hola, nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano, mi compañero Jerónimo Bustos Duarte y su servidor Sergio Macedo Mendoza. Hoy les vamos a explicar los 4 subtemas de la unidad 1 que lleva por nombre Principios Genéticos, impartida por el profesor Rangel Miranda López. Como primer tema tenemos la teoría cromosómica de la herencia, donde básicamente nos indica que los genes se encuentran en lugares específicos dentro de los cromosomas y que el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis puede explicar las leyes de la herencia de Mendel. Entonces, ¿quién descubrió que los genes están en los cromosomas? Walter Sutton y Theodore Boveri generalmente se llevan el crédito por este conocimiento. Sutton fue un norteamericano que estudió los cromosomas y la meiosis en los saltamontes, mientras que Boveri fue un alemán que estudió las mismas cosas pero en los erizos de mar. En 1902 y en 1903, Sutton y Boveri publicaron trabajos independientes que propusieron lo que ahora llamamos la teoría cromosómica de la herencia. Esta teoría dice que los genes individuales se encuentran en lugares específicos dentro de los cromosomas y que el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis puede explicar por qué los genes se heredan de acuerdo a las leyes del Mendel. Entre las observaciones que apoyan la teoría cromosómica de la herencia se incluyen que los cromosomas, como los genes de Mendel, vienen en pares equivalentes, es decir, homólogos en un organismo. Para los genes y los cromosomas, un miembro del par viene de la madre y el otro viene del padre. También los miembros de un par homólogo se separan en la meiosis, así que cada espermatozoide u óvulo se encuentra en un miembro. Este proceso refleja la segregación de los alelos en gametos en la ley de la segregación de Mendel. Los miembros de diferentes pares de cromosomas se reparten en gametos de manera independiente en la meiosis, justo como los alelos de diferentes genes en la ley de distribución independiente de Mendel. La teoría cromosómica de la herencia fue propuesta antes de que hubiera cualquier evidencia directa de que los rasgos se portaban en los cromosomas, y al principio fue controversial, ya que al final se confirmó que por medio del trabajo del genetista Thomas Hunt Morgan y sus estudiantes que estudiaron la genética de las moscas de la fruta. Como siguiente tema tenemos las bases físicas y químicas de la herencia. Las bases físicas de la herencia es que los seres vivos están constituidos por unidades vivas elementales llamadas células, cuyo número varía según las especies. Desde las que están formadas por una sola célula, las unicelulares, hasta los que están formados por gran cantidad de células. Estos se llaman pluricelulares. Básicamente en una célula distinguimos la membrana, el protoplasma y el núcleo. En este se distinguen a su vez pequeños corpúsculos que son los cromosomas de gran interés. Los cromosomas existen siempre y su número es constante por cada especie animal o vegetal. Además están un número par. En este el motivo por el cual se dice que un animal tiene n pares de cromosomas. La base química de la herencia es que la genética molecular se ocupa de la naturaleza de los genes y de su expresión. Los genes están compuestos por moléculas de ADN que se replican antes de la mitosis. Cada una de estas copias originadas en esta replicación contiene la información necesaria para el desarrollo de un nuevo ser. Por tanto, lo que se hereda es fundamentalmente ADN. Las funciones del ADN son la conservación y la transmisión de la información, funciones ambas que requieren energía, ya que desde el punto de vista termodinámico la información es orden, es decir, entropía negativa. La expresión de los genes, el fenotipo, es en última instancia una o varias proteínas que desempeñan otras funciones específicas, las cuales dependen de su forma y de su conformación. Los genes son fragmentos del ADN que se expresan cuando la información que contiene se traduce para formar proteínas con una función biológica específica. El descubrimiento de que el ADN era la molécula portadora de la información genética ha sido la revolución de la biología del siglo XX. Bueno, y a continuación les voy a hablar sobre la mitosis. Primero que nada hay que explicar qué es esta. Y se define como el tipo de división celular que tiene como resultado la formación de dos células hijas con el mismo número de cromosomas que la célula progenitora. Esta ocurre en las células somáticas. ¿Y cuáles son estas? Estas son todas las células encargadas de formar las distintas estructuras dentro de los organismos pluricelulares. Consta de una sola división celular y se produce un cambio celular con movimiento en los cromosomas. Al final la mitosis se produce la citocinesis,
y se forman dos nuevas células con la misma dotación cromosómica que la célula original y la misma información genética. Cada mitosis está precedida por una interfase, donde se produce la duplicación del material genético, cuyas bases moleculares se encuentran en la replicación de las moléculas de ADN. Actúa con un mecanismo que asegura que cada célula hija reciba la misma información genética. Esta consta de 4 fases. En la primera, la profase, la cromatina se condensa para formar los cromosomas y los dos centriolos migran a polos opuestos, organizando un sistema de microtúbulos para permitir la migración de los cromosomas. Cada cromosoma está constituido por 2 cromatidas unidas por el centro. La envoltura nuclear se desorganiza y sus fragmentos no se distinguen del retículo endoplasmático y desaparece el núcleo. La segunda fase es la metafase. En esta los cromosomas se alinean en plano ecuatorial y cada uno está unido por su centrómero a unas fibras de uso miótico. La tercera es la anafase. Aquí las 2 cromatidas de cada cromosoma se separan por fisión del centrómero y se distinguen hacia los polos opuestos. El movimiento de los cromosomas hijos hacia los polos se debe a un acotamiento en las fibras cromosómicas y se alargan las fibras interpersonales. Y por último tenemos la telofase. En esta el uso miótico se desorganiza. Alrededor de cada grupo cromosómico se organiza una envoltura nuclear a partir del arte del retículo endoplasmático y de la envoltura original. Los cromosomas se dispersan y se retoma el aspecto de cromatina que tenía antes de iniciar la división. Y por último, los nucleolos reaparecen. Bueno, y para concluir vamos a hablar acerca de la meiosis. Y es que esta, al igual que la mitosis, es una forma de reproducción celular. Sin embargo, esta se lleva a cabo en las células de línea germinal, es decir, en las células sexuales. Y este es un proceso de división celular en el cual una célula diploide experimenta 2 divisiones sucesivas, con la capacidad de generar 4 células haploides. Dicho proceso se lleva a cabo en 2 divisiones nucleares y citoplasmáticas, llamadas primera y segunda división meioica.